Bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas de Empresa, el lugar en donde charlamos con emprendedores y empresarios. En este caso vamos a estar con Emanuel Volta. Él es responsable de Big Trip Training, el primer espacio rosarino que está dedicado completamente al entrenamiento de deportes de tabla. Él es especialista en surf y actualmente reparte su tiempo entre las olas y su empresa. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Javi. Un placer compartir con vos el día de hoy. Gracias. Bueno, ahora vamos a conversar porque realmente es un emprendimiento de nicho, poco común. Así es. ¿Bien? Así es. Te pido un segundito, Manuel, para agradecer a quienes hacen posible este ciclo. Por favor. Vamos a hablar de Epifanía, que es la empresa de marketing, si es que vos querés que tu marca fluya ahí por la web. Tanto en el mundo online como en el offline también, podés contar con ellos para manejar desde una volanteada hasta un Instagram. Epifanía es el lugar entonces, www.epifanía.com.ar. Bueno, nuestros amigos de Nereo, que son quienes se encargan de todo lo que ocurre aquí a nivel computación, a nivel celulares, tablets. Así que si en algún momento se te rompe la computadora, tenés que instalar un programa, o tenés que no sé, hacer una comunicación afuera, lo que fuera que necesites del mundo de la computación y la tecnología, podés hablar con Nereo. Podés conocerlos en www.nereo.com.ar. Bueno, desde hace 27 años el café está en Carola. Carola, que está aquí en San Martín 2824, nos ofrece, a ver si podemos poner, mira, acá unas ricas masas que por supuesto le venimos dando un saque, por eso hay poquitas, pero había más. Así que bueno, muchísimas gracias a Carola por acompañarnos. Y por último, bueno, agradecer a un auspiciante nuevo que es Armatus CB. Tenemos tape de esto, ¿cierto? A ver, si necesitas un currículum porque estás buscando un trabajo, lo mejor que tenés para hacer es ingresar en armatucb.com.ar, porque allí vas a encontrar plantillas a tu medida, a tu necesidad, la que más te gusta a vos, la cliqueas, la compras y te llega tu currículum de diseño a tu mail. Podés también tener cartas de presentación, podés tener video currículums y toda una serie de cosas que te invitamos a conocer en armatucb.com.ar. Bueno, ahora sí, Manuel. Muy bien, Javi. Bueno, gracias por venir. Gracias por la invitación. Un placer nuevamente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Big Trip Training? Big Trip Training. Es un nombre que impacta, que Sí, sorprende. Big Trip Training surgió como una herramienta más para apoyar lo que inicialmente fue Big Trip, o es Big Trip, que es también una pequeña o gran empresa que va creciendo poco a poco, que tiene que ver con realizar viajes, experiencias que se relacionan con disfrutar de la naturaleza de una forma diferente, alternativa. Más específicamente, poder disfrutar de la naturaleza mediante los deportes de tabla. Por ejemplo, el surf, el snowboard, el esquí, entre otras actividades. A partir de esos viajes que fueron surgiendo años atrás, nos dimos cuenta que por fuera de los viajes nos encontramos con la necesidad de seguir preparándonos para que esos viajes, que son tal vez esporádicos, se puedan explotar y aprovechar al 100%, y no que, no sé, que el cansancio, la fatiga o una lesión potencial te limite a disfrutar de ese viaje. Así fue surgiendo la idea del proyecto de Big Trip Training, como este soporte de la preparación física y técnica para que esos viajes de surf, de snowboard, tengan mayor disfrute. Bien, contame, vamos a ir ya un poco más al inicio, es decir, vos entonces comenzaste tu actividad empresaria con Big Trip. Así es, así Bien. es. ¿Vos tenías algún emprendimiento previo a esto o Big Trip fue tu lanzamiento? En sí, Big Trip, que vendría a estar a cargo de dos grandes amigos, Nachito y Andrés. Ellos empezaron en su momento, junto con otros socios allegados, a realizar viajes en forma esporádica. Durante el verano a surfear a diferentes lugares, en invierno a practicar snowboard, esquí en montaña.
Y bueno, inicialmente me sumé como parte de los pasajeros, ¿no es cierto? Claro, Buscando esa posibilidad de surfear con alguien que comparta ese mismo placer, gente del palo, como quien dice, claro, difícil de encontrar en Rosario en un principio. claro, porque vos no te encontrás así, digamos, con, o sea, en un asado no conocés gente Claro, y pero no es que todo el mundo te dice, mira, yo hago surf. claro, no te pones a hablar de surf o de las olas o de una tabla como hablas del partido de la fecha de Claro, fútbol, por ejemplo. claro. Y en ese entonces fue así que me contacto con los chicos Ujú. y bueno, y empiezo como un pasajero, como un viajante más a compartir estas experiencias de surf. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que compartíamos muchas cosas Claro, en como esta pasión por las tablas, este gusto por las charlas, por disfrutar del deporte, de la conexión con la naturaleza. Y, y bueno, fue surgiendo también por parte de motivación personal el hecho de querer ayudar en algún sentido para que los viajes, como decíamos hace un rato, se puedan disfrutar más con una mirada, una perspectiva más desde el docente, ¿no es cierto? Uno que es docente de educación física y le busca esa beta de preparación y de cuidado, de prevención. Y así como que fui sumando poco a poco, como quien no quiere la cosa, esas herramientas claro. para los viajantes, todos los que compartíamos esos viajes. Y de ahí, bueno, fueron tantas las experiencias compartidas con los chicos que me propusieron en su momento, junto con mi socia, colega y hermana Florencia, que intentáramos o ver la posibilidad de hacer un proyecto paralelo para lo que se conoce como el fuera de temporada, que nuestro fuera de temporada es cuando no estamos surfeando en la playa o cuando no estamos en la nieve, y ahí es donde aparece el Big Trip Training, este soporte de preparación físico-técnica para los deportes de tabla, que se amplía más allá de lo que es el surf, el snowboard. Hay mucho deporte que incluso se hace acá y que tienen mucha más gente que los practica. Por ejemplo, el wakeboard, Ajá. por ejemplo, el skate o el kitesurf. Entonces, toda esa familia del palo de los deportes de Claro. tabla es como que poco a poco se fueron llegando hacia nosotros. Bien, ¿cómo es em, el salto entre una vida de ir trabajando por un sueldo a tener tu emprendimiento? ¿Cómo se da ese cruce? Bien, ese salto fue saltar a cumplir el sueño, fue animarse a decir, tenemos las herramientas, tenemos el espacio, tenemos con qué hacerlo, animémonos, saltemos y, y vamos a ver qué resulta, que seguramente va a resultar algo bueno. ¿Pero Siempre, probaste cómo estaba el agua o te tiraste de bomba? no, el agua ya veíamos que venía bien, ya se venía viendo que había agua, había oleaje ese día y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que seguramente nos van a acompañar. Bien, Y bueno, las primeras veces uno siempre va con una incertidumbre, con un claro, temor. Y la respuesta fue masiva, la qué respuesta fue bueno. masiva. En una primera clase habremos sido 5 o 6 de los más llegados, Ah, que también están como para dar una mano para iniciar el proyecto, ¿no es cierto? ujú. Ya la segunda clase nos vimos con 20, 30 personas. Pegó un salto, digamos, grande entre la primera y la Exacto, segunda. exacto. Y todo esto Claro, como te sucedía. anima, claro, eso. Exacto. Y todo esto sucedía en un espacio, vamos a decir, prestado Ujú. por una gran amiga, Narela, que le mandamos un saludo también. Y gracias a ese lugar que nos fueron cediendo en su momento, nos animamos a decir, bueno, esto realmente puede ir más allá. Claro. Y ahí fue donde dijimos, vamos a buscar el espacio propio Ujú. y dimos ese salto para poder cumplir y vivir del sueño de estar practicando deportes que nos, se nos hace difícil siendo de Rosario tal vez Claro. vivir surfeando. Pero no fue imposible propio de la suma de un montón de buenas voluntades que llevaron a lo que es hoy el Big Trip Training.
¿vos lo atribuís a que vos pegaste justo en el nicho o a que la gente que practica, bueno, con un concepto que yo conozco hoy, que es el deporte de tabla, yo no sabía que estaban agrupados, Claro, que se llamaban deportes de tabla. claro, sí, 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 Pero uno los digo, agrupa, sí. la gente que hace deportes de tabla es buena entre sí y por eso vos te viste con ese éxito ahí temprano, o es que vos enganchaste justo nicho y la pegaste vos con esa idea. Y yo creo que se comparten ambos conceptos. Es muy cierto que en los deportes de tabla se habla siempre de una gran hermandad. Ujú. A diferencia tal vez de otros deportes que no son ni mejores ni peores, ¿eh? Son diferentes, nada Sí, más. claro. En los deportes de tabla no hay una competencia en cuanto a rivalidad. Uno no quiere ser mejor que el otro, sino que uno siempre está colaborando y apoyando el progreso del compañero. Por eso por ahí se habla mucho y se suele escuchar ese vocabulario de el hermano, el brother, Ujú. que por ahí a algunos les choca o les causa gracia Sí, hablar claro. así, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa comunidad de deportes de tabla, uno cuando ingresa empieza a escuchar esos vocablos que no son habituales en el asado del fin de semana, por Claro. ejemplo. Sí, sí, sí. Uno habla de brothers, uno habla de medidas de tabla, uno habla de suel, uno habla de un montón de conceptos que por ahí no son convencionales. Y ahí es donde se empieza a compartir y donde la gente, eh, al compartir eso, permite que el proyecto también crezca. Claro. Y sin ir más lejos, como vos bien decías, era un nicho donde no había nadie que hiciera, por lo menos en forma sistematizada, con una organización, un entrenamiento para deportes de tabla. A ver, tenemos un poquito la web. A ver, creo que tenemos un tape. Mira, ahí lo estamos viendo. Es una web que está muy bonita, que es muy gráfica. ¿Eh? Gracias a Lourdes, Muy bien, que le le vamos a mete. agradecer a Sí, Lourdes. sí, 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 sí. Bueno, vemos que tiene su calendario, tiene, bueno, a ver, está bien representada. Vemos, mira, ahí estamos viendo, mira, Diferentes todos los lugares. lugares en donde podemos ir. Exactamente. También hay, claro, obviamente, todo el Cronograma de viaje, viajes. claro. Así es. ¿Cómo es la vida? Pues me imagino que como en todo está el saca selfie y el que practica el Exacto. deporte. Como todo, como todo. Por lo general lo que sucede en cada viaje que hacemos está el que va por la foto, Ujú. ¿sí? El que va porque ama el deporte, el Ujú. que va porque no tenía con quién irse de viaje y encontró un grupo Sí. de gente de mediana edad, entre los Ujú. 20 y los 30, que siempre hay buena onda. Pero lo mágico, lo más lindo es que prácticamente todos los que van y hacen su primera experiencia, más allá del objetivo inicial con el que van, se terminan enamorando de alguna forma del deporte, sea el surf, sea el mar, Sí. sea la montaña. Y es como que se empiezan a copar y empiezan a querer tener su equipo y ya empiezan a averiguar que quieren comprarse o su tabla o su traje y Claro. quieren empezar a viajar más seguido. O sea que más allá del objetivo inicial es como que siempre va rotando y va mutando para ese lado. Y ahí es donde nosotros más nos gratificamos, porque uno lo hace brindando el mejor servicio dentro de lo que es el deporte de tabla en sí. Bien. Dentro de, o sea, a ver, vamos a ir ya a lo concreto. Sí. Big Trip Training es un lugar en donde yo voy a ir y voy a, justamente como dice la palabra, entrenar. Así es. Para poder luego hacer mejor la experiencia, el deporte. Exactamente. A ver, es como hacer, no sé, digo, para ir a entrenar artes marciales con la bolsa, Claro. o sea, es el entrenamiento que me va a dar resistencia física, que me va a dar la técnica. Exactamente, se trata de eso. En nuestras clases Ujú. siempre vamos alternando ejercicios más bien lo que se dice físico con lo que se dice técnico, Ujú. trabajos de resistencia específica para el deporte, sin descuidar aspectos generales. Hay unos ejercicios que son más tradicionales y que se utilizan también. Todo, como vos muy bien dijiste, enfocado a que
cuando llegue el momento de viajar y hacer la experiencia real, uno llegue con más herramientas. Tratándose además que son deportes difíciles en cuanto a su técnica, deportes que conllevan un condimento de riesgo. Sí, claro. Y que ese riesgo hay que saber medirlo, y parte de esa preparación también tiene que ver con eso. Y que se hacen en posiciones que no son naturales. Muy bien, exactamente. Y las posiciones antinaturales a veces aumentan el potencial de lesión o de riesgo de lesión. Claro. Entonces ahí es donde hacemos mucho hincapié, preparar estructuras que no están preparadas para ciertas posiciones en una situación controlada, en el gimnasio o en el río, donde también trabajamos mucho. Y después de ahí, el riesgo de lesiones se reduce mucho y se aumenta el margen de éxito. Sí, claro, y de disfrute. Exactamente. Vos hablas de gimnasio. Es, digamos, aspecto físico. O sea, yo voy a entrar por la puerta. Aspecto del espacio. Bien, no vas a ver el gimnasio tradicional de pesas, de máquinas. Vas a encontrar un espacio que todos los días cambia su formato, porque siempre se busca que la sesión sea diferente en algún aspecto. Tal vez los elementos que se utilicen sean elementos en su mayoría por ahí conocidos, mucha superficie inestable, muchas situaciones de desequilibrio. Bien. Alguna que otra pesa puede haber también, es necesario, no, no hay que condenar las pesas, sino que hay que saber utilizarlas. Pero siempre va mutando el formato de esa clase. Siempre va cambiando, siempre se va modificando. Lo que te quiero decir es, yo voy a ir allí y no es que puedo ir y que no me gusten los deportes de tabla y hago gimnasio. En realidad sí se puede. ¿Sí puedo ir? Sí se puede. Contame. Nosotros invitamos a cualquiera que se acerca a preguntar, lo invitamos a que pruebe la modalidad de entrenamiento, que claramente está orientada para el deporte de tabla. Pero igual me puede servir a mí si yo quiero hacer un plan de descenso de peso o me quiero fortalecer. O sea que puedo ir igual, aunque yo no practique el deporte, aunque después no me compre la tabla y no vaya al río. Exacto. Es como el que quiere ir a, por decir una actividad, mencionar que esté más en boga, ir a Zumba, y no quiero ser bailarín ni experto en Zumba. Quiero pasarla bien, divertirme con un entrenamiento diferente, que me exige nuevos desafíos por fuera de lo convencional. No en todos los gimnasios, por lo menos de Rosario, te van a exigir o a pedir dentro de la sesión que hagas un gesto de pararte en la tabla y te pongas en equilibrio, en superficies inestables, en una postura. No te van, por ejemplo, muchos de los ejercicios que usamos tienen que ver con usar el famoso cilindro que se llama balance, que es el cilindro con la tabla arriba y hacer equilibrio. Ajá, sí. Y eso se usa mucho y no es habitual tal vez en todos los gimnasios. No. Y propone un desafío que es divertido y que es físicamente súper exigente. O sea que uno puede ir y hacerlo como una actividad física, más allá de que después no decida participar de un viaje o de una experiencia, que por decantación lo terminas y haciendo, claro, como exacto, tarde o temprano el que pisa el gimnasio termina viajando, es así, y la energía misma te va llevando. Bien, entonces digo, si bien estoy orientado a esto, puedo ir aunque no haga específicamente deporte de tabla. Totalmente. Ahora, si hago deporte de tabla, voy a encontrar allí la máxima expresión del entrenamiento para esto. Exacto. Ese es nuestro objetivo, nuestra visión. Bien. Apuntamos a eso. Exacto. Hablando puramente de negocio. Pusiste un negocio. Así es. Acá hay gente que nos está mirando que tiene diferentes negocios. Gente que tiene una granjita, gente que tiene un videoclub, gente que tiene una oficina de venta de seguros. Dentro de tu negocio. Abriste el negocio, pusiste la llave en la puerta el primer día. ¡Ja! ¡Qué momento ese, eh! Ese momento, recuerdo que la primera vez que pusimos, o que abrimos, como vos bien dijiste, la puerta, ese día en el lugar propio, y habrá ido 1, 2 personas. Y hace un rato te contaba que cuando estábamos en ese espacio previo al tener el propio, sí era masivo. Y como todo, hubo que darle tiempo, hubo que darle publicidad, hubo que invertir en hacer grabaciones de video para publicitar, promociones de diferentes índole, y como hablamos hace un rato, la
la suma de las buenas voluntades de todos siempre va a tener un resultado positivo. Bien, pero ahora, fuera de la buena voluntad, porque a lo mejor esta persona me quiere dar una mano, que yo con una persona me da una mano no hago un negocio. Exacto, Entonces, vos vas a un negocio de nicho. exacto. Bueno, interesante lo primero que decís, es ante el cambio del lugar físico, medio arrancó de nuevo. Claro, exacto. Pero habrá sido un lapso de 2 o 3 semanas Ujú. para que ya los cupos empiecen a llenarse A llenar. nuevamente. Sí, ¿Cómo, sí, sí, cómo sí. vos ves, digamos, cómo te orientás? Porque, digamos, si bien vos estás en el palo y sabés más o menos qué hace la gente, ¿eh? No es como Sí, alguien que es inversor y pone, o sea, si vos me venís a decir a mí dónde están estas personas, me tengo que sentar a pensarlo, realmente no sé exacto, dónde están. exacto. No Y sé, hay no toda sé una dónde está la búsqueda. venta cruzada, dónde hay alguien que a lo mejor va a un negocio de camping y resulta que compra y puede venir al gimnasio. Exacto. Entonces, ¿cómo fue tu sentada estratégica para ver para dónde ibas? Bien. En ese aspecto, creo que el río, nuestro hermoso río Paraná, nos ha dado una gran mano, Ujú. porque congrega a mucho deportista de tabla, Ajá, que no necesariamente a veces se acerca al río a practicar el deporte de tabla, o por ejemplo, hay mucho kayakista, ajá, que la conexión que tiene con la naturaleza le hace vivir en Rosario esa conexión desde una remada con el kayak. Pero bien, porque tal vez nunca vino nadie a decirle, vamos a remar con una tabla de surf, claro, a vos que eso sé que te gusta el surf, claro. porque lo charlamos o por lo que fuere. Y ahí empezamos a ver que hay un montón de público que claramente no tenía el recurso de una tablita a Ujú, disposición. Entonces nosotros llevamos nuestras tablas, empezamos a mostrarnos haciendo lo que hacíamos ujú. y la gente claramente se abocó, se acercó, preguntó y se sumó. Y al Bien, ver que hay más gente que se suma y que espera un turno porque nos quedamos ya sin tablas, entonces claro. dice, bueno, esto evidentemente está bueno, esto sirve. Y el que hizo el entrenamiento y viajó y vio cómo su surfing mejoró, Ujú. ya captó el objetivo, la Bien. esencia Y del esto que vos decís en el río, ¿lo hiciste como negocio? Es decir, vos alquilabas las cosas o lo hiciste como mera cuestión promocional. más bien una mera cuestión promocional, Bien. sabiendo que iba a tener éxito, con la confianza de que íbamos a encontrar porque ese Sí, público estaba. veo eso, veo confianza, o sea, veo que Sí, das saltos y sabés que va. sí, 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 sí. Todo esto obviamente no es analizado por mí personalmente solo. Esto lo charlamos con Florencia, con Nacho, con Andy, de ir viendo dónde está ese público. Sí, Por claro. ejemplo, eh, acá se ve claramente cuando sopla el viento, salen todos los que hacen deportes de vela, que Ujú, son los windsurfistas, los claro, kitesurfistas, y todos ellos también necesitan un lugar de entrenamiento claro, fuera de los días de viento. claro. Y lo mismo sucede con los que van a practicar wakeboard, sea en lancha o sea en parques de cable, Ujú, y también necesitan un soporte de entrenamiento físico. Y ahí fue donde aparecimos nosotros a ofrecer esta beta. Y la bien. gente encontró que no era el gimnasio convencional. Que por ahí el que busca un deporte de cierto riesgo Ujú, puede verse aburrido en una claro. clase de pesas tradicional. Tradicional. Exacto. Entonces ahí es donde damos la vuelta de rosca para captarlos. Y claramente lo captamos. Bien. Las clases son individuales, son grupales, hay de las dos para elegir. Las clases son más bien grupales, Ujú. pero tratamos de que el grupo no sea de más de 5, 6 personas. Ahí va. Eventualmente, si justo sea que coincide, se acepta que ingrese alguno más en la clase, ha pasado, pero siempre buscamos un servicio que no sea de más de 5 personas a la vez Ujú. para poder estar en el detalle, en la Bien enfocado. atención, sobre todo en cuanto al aspecto técnico Ujú. y preventivo de lesiones, hablando de esto de las posturas poco Claro. habituales. Entonces las clases son más bien grupales, tanto en gimnasio como en el río. Así es. Em, ¿cómo te resulta mezclar?
lo que en su momento era una pasión con lo que hoy es un negocio? Es decir, Buena pregunta. ¿encontrás el mismo relax cuando vas y lo haces? ¿Se te mezcla un poco? ¿Cómo manejas eso internamente? Bien, no se puede negar que a veces se mezcla, Ujú. ¿sí? Pero cuando ocurre eso, esa sensación de mezcla que, por ejemplo, nos puede pasar, vamos a ver una situación. Llevamos un grupo a surfear por primera vez. En ese grupo hay 20 personas que están en su primer contacto con la tabla en el mar. Ujú. Y a ese grupo hay que estarle encima y hay que estar un rato ayudándolos, asistiéndolos, dándoles lo que es la clase de surf en el En agua, el ¿no es lugar, cierto? En claro. el lugar. Y ese tiempo, que por ahí son 1 hora, 2 o 3 horas, son 3 horas en las que nosotros no estamos surfeando, No, estás trabajando, estamos claramente. trabajando. Es tu trabajo. Exacto. Y uno está viendo a otros amigos que sí están en la ola Está surfeando. bien. Y uno dice, pero che, yo inicié todo el proyecto para poder surfear más. Y en este momento no estoy surfeando. No. Pero ahí es donde uno dice, todo esto sin duda es lo que me permite mantenerme con un calendario de viajes. Sí, claro. Y más allá de esas 2 o 3 horas en las que uno está asistiendo y dando una clase y trabajando, se retribuye después en el agradecimiento de esa persona que aprendió a surfear. Se retribuye después porque olas hay todos los días. Surfear se surfea siempre. Siempre uno puede terminar el día cansado de surfear. Bien. Y como te dije hace un rato al principio, es vivir cumpliendo el sueño de poder surfear uno y de poder ayudar a otros, transmitiendo la pasión que uno tiene. Si el otro después lo vive con esa pasión o no, ya es otro tema de esa persona. Pero uno transmite desde lo más sincero de su vivencia, de su amor por el deporte y por la naturaleza y por el surf, uno da lo mejor de sí. Y eso siempre termina dando algo bueno de Sin duda. resultados, siempre, siempre. ¿Con qué obstáculos te encontraste como empresario? Como empresario, el primer obstáculo es, sin dudas, controlar la ansiedad, Ujú. ¿sí? Por ver resultados económicos. Sí. Claramente, los resultados económicos tardaron su momento en llegar Ujú. y como todo proyecto que es joven, que es novel, tiene sus altibajos muy marcados. Bien, o sea que cuando pega pico, pega para abajo y para arriba. Exactamente. Por decirte, temporada más bien invierno, es como que la gente se aboca más a entrenar en gimnasio o a hacer una preparación física. Y hemos tenido picos de mucha gente Ujú. y esa gente se traduce en viajes muy masivos y es como la época de la vaca más gorda, si se quiere. Claro. Como todo, después tiene su época de receso, ¿sí? Tal vez por el calor, por ejemplo, el mes de enero es un mes que, quieras o no, siempre todas las actividades tienden a decaer, a mermar. Exacto. Pero el alquiler hay que pagarlo igual. Exactamente. Y uno lo banca y sabe que este enero, si bien viene con ciertas dificultades matizadas por un contexto socioeconómico que todos conocemos, es un enero que es mejor que el enero pasado. Y que sin duda el enero del próximo año va a ser mejor que este enero. Claro, porque el emprendimiento va desarrollando. Exactamente, exactamente. Y poco a poco uno va mejorando y corrigiendo todos esos pequeños errores que va descubriendo de su propia práctica y va potenciando los aciertos. Ujú. Y quieras o no, esos obstáculos se van cambiando. El obstáculo de la, entre comillas, poca gente que pueda haber ahora, después se transformará en un obstáculo de mucha gente tal vez. Y Claro. tener que abrir nuevos horarios o ver cómo hacer para que el servicio no pierda calidad, Ahí va. por ejemplo. Eh, Otro de los obstáculos que ha surgido, bien específicamente hablando del surf, por Ujú. ejemplo, es el tema del equipamiento, la indumentaria. Ujú. Nuestra escuela de surf de Rosario está más bien armada con equipamientos que nosotros mismos fuimos comprando y donando. ¿Sí? Bien, Tablas con esto que vos nuestras. decías de la hermandad y de la solidaridad. Exacto, exacto. Uno que por ahí tenía un par de tablas de surf y una estaba un tanto golpeada, yo no la usaba para surfear, pero para ir a practicar en la remada en el río es bienvenida, súper sirve.
Y de esa forma mucha gente se acercó y brindó tabla o te ofrece un traje de neopren para el invierno o para el frío, que tal vez no es el traje de mejor calidad, pero para lo que uno necesita sirve. Sí, claro. Y en base a eso después se van acercando y van apareciendo los sponsors, ¿sí? A O ver. las marcas que a uno nos acompañan hoy en día. Cuando la actividad crece y se ve que hay una movida de surf y que esa movida lleva mucha gente y que la gente necesita y quiere consumir un producto, las marcas se acercan. Y se acercan marcas de Mar del Plata, marcas locales. Menciónalas, sobre Por todo si son ejemplo, locales. las marcas Pero locales, menciónalas. una de las que más le vamos a agradecer es a Dread, Ujú. ¿sí? La gente de Dread que hoy por hoy nos viste, ¿Qué hace nos Drea? hace Dread, hace lo que tiene que ver con indumentaria más bien de vestimenta, remeras, Ujú. pantalones, hace abrigos y también nos brinda también, por ejemplo, gorras para el sol. Bueno, Este, cada viaje que nosotros hacemos, tratamos de regalar a la gente que nos acompaña una remera por ejemplo. del viaje. ¿Sí? No sé, por ejemplo, nos vamos ahora en carnaval, nos vamos a Mar del Plata, Ujú. que la gente tenga una remera que diga surfing, carnaval, Mar del Plata 2020, por Bien. ejemplo. Entonces, toda esa vestimenta se encarga Dread. En su Ujú. momento se encargaron otras personas, hoy por hoy Dread nos acompaña con un apoyo muy firme y se agradece muchísimo. Y Sí. que incluso es un grupo que les gusta, más allá de la onda del surf en cuanto a vestimenta y demás, es gente que practica el deporte. Claro que está bueno porque es del riñón. Exacto, y que se suma tal vez a los viajes y compartimos ese momento. Y claramente todos los que estamos en Rosario, ninguno es profesional ni un genio en el surfing. Claramente Entiendo. siempre somos eternos aprendices, pero que lo que más aprendemos es a divertirnos en el agua, haciendo lo que hacemos. Y esa es la gran clave. Eh, y hoy por hoy sí, a quien más agradece es a la gente de Dread que, que nos ampara en cuanto a vestimenta. También hay gente que nos brinda, por ejemplo, elementos de trabajo para el entrenamiento, la gente de pulpo, Ujú. las pulpo boards que tienen que ver con estas tablas de equilibrio, Ajá. que son gente más bien de Buenos Aires, si mal no recuerdo, Ujú. son de capital. Eh, Otras personas que nos bancan muchísimo es la gente de la guardería de Buenaventura, Ujú. ahí en zona norte, eh, que soporta que uno vaya y meta un montón de gente en la guardería, porque llevar las tablas uno solo no puede trasladarlas. Claro, Si bien están guardadas ahí, siempre alguien tiene que acompañar y ellos de muy buena voluntad dejan que metamos gente que por ahí no pertenece a la guardería, claro. pero todo con mucho respeto y mucho orden se puede dar Ujú. y se da esa convivencia. Los mismos guardavidas de la zona costera de la ciudad, que muy bien tienen armado su bollado para que todas las actividades náuticas sean controladas, Ujú. y ellos están siempre cuidándolos a uno, por más que Claro. uno a veces se da cuenta y a veces se olvida que están. Entonces uno también agradece a los guardavidas Sí. de Rosario también. Y esos son la gente que más nos acompaña. Sí. Y me debo estar olvidando seguramente de muchos otros que ya me van a reclamar después. Pero no hay problema porque cuando te acuerdes, los ponemos Exacto. acá abajo en el video, Ahí va, ahí en, va. en- en la descripción Exactamente. del video. Así que no Exactamente. te das Así problema. será. Nosotros, como en todos los emprendimientos, es complejo que alguien crea en uno, que nos apoyen y que entonces cuando lo hacen está bueno agradecerlo. ¿Mm? Exactamente, exactamente, exactamente. Me acordé, mira, otro de los chicos de Switch X, que es Ujú. un local de skate Ujú. y que de acá de la ciudad de Rosario, que nos han brindado también elementos, con quien compartimos muchas experiencias. eh, que otra de las actividades, como te había dicho, es el skate. Y Ujú. el skate ayuda mucho a todo lo que es deporte de tabla Claro, después. claro. Entonces se necesitaba un soporte técnico y ahí aparecieron los chicos también. El Topo, le mandamos un saludo. ¿Repetí el nombre del local? Switch X, Bien. Rosario. Bueno, Emanuel, creo que más o menos hicimos todo Recorrido. sí, sí, un recorrido interesante. La verdad que eh, desde lo particular a mí me gusta mucho el nicho. Ah,
digamos, lo masivo está bueno y todo, pero bueno, yo soy medio amante del nicho, por eso Exacto. está interesante y admiro lo que haces. Muchísimas gracias. Me parece que cada vez más el nicho y la especialización hacen a la calidad y creo que todo lo que buscamos como consumidores es calidad. Exacto. Entonces, creo que esta es la mejor forma de trabajar y que esto es lo que debemos pedir como consumidores también. Exacto, exacto. Así es. ¿Qué cosa importante me olvidé de charlar con vos? Ah, qué buena pregunta. Creo que se han hablado muchas cosas importantes. De todos modos, lo que siempre es esencial, y que tal vez ya algo hablamos, es el poder encontrar en el surfing o en el deporte de tabla una nueva forma de poder conectarse con la naturaleza, a partir de la naturaleza conectarse con uno mismo y con la mejor esencia, la mejor versión de uno mismo. Ujú. Y eso sin duda te va a hacer conectar con un montón de pares. Sí, claro. ¿Sí? Y eso es a donde apuntamos, a que existe una convivencia, una comunión dentro de un marco donde no falten las sonrisas. Claro. Surfear con cara de enojado no es surfear para nosotros. Algunos lo viven así, no es nuestro concepto. Cuando no hay olas, que pasa seguido en nuestra costa, se puede surfear o se puede vivir el surfing con una sonrisa de la misma manera, haciendo otras experiencias que tienen que ver con conectarse con la naturaleza, Ujú. con uno mismo y con un par que comparte. Creo que esa es la esencia donde uno trata de ir rondando. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Un placer, Javi. Me parece interesante contar tu experiencia para que todas las personas que nos están mirando y quieran emprender sepan que se puede. Bien hecho, Así es. hecho se puede. Siempre se puede. Hay que confiar en las propias habilidades de uno. Solamente uno puede confiar en sus habilidades y si se tiene la convicción, se va para adelante y se logra. Siempre se aprende algo bueno y nuevo. Y así que te toca ahora aprender a surfear, Javi, no te queda otra. Vamos a ver. Yo te veo bien, te veo ahí paradito de una Bueno, ola. te voy a ir a visitar. Vamos todavía. Vamos a ver si hago equilibrio. Seguramente, seguramente. Ha sido Muchísimas gracias por un venir. privilegio charlar contigo, Javi. Gracias, muchas gracias. Emanuel Volta de Big Trip Training. Bueno, obviamente vamos a tener aquí sus redes sociales, su manera de contactar. Ya vimos su sitio web. Así que bueno, nada, anímense, vayan, va a estar bueno. Y estén atentos a más entregas de Crónicas de Empresas, aquí en Bitácora.